En el año más caliente de mi vida. Fui el pagafantas de Lucía durante 3 años. No hubo otra razón. Su cara era preciosa. Era increíble en la cama y tenía un cuerpazo. Así que cuando ella me pidió terminar, lloré desconsoladamente y le supliqué: esposa, después de terminar, ¿todavía podremos besarnos? Si me llamas para dormir contigo, ¿vendrás? Lucía me miró con desprecio y se dio la vuelta. Detrás de ella, lloré y grité como un alma en pena: Lulú, Lulú, no te vayas. No puedo vivir sin ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin embargo, esa misma noche, alguien me grabó en video y se lo envió a Lucía. En el video, yo estaba abrazando a 6 modelos jóvenes. Y decía con desdén: ¿Lucía? ¿Quién va a querer a una tigresa así? Yo solo deseaba su cuerpo. Al segundo siguiente, mi teléfono explotó con llamadas de Lucía. Ella gritó: acabamos de terminar y ya estás jugando con otras mujeres. Eres orgulloso y arrogante, pero si jugaste con mis sentimientos, prepárate para las consecuencias. Llego en 10 minutos. Más vale que reces, para poder escapar en esos 10 minutos. Capítulo 1. En el momento en que escuché la palabra romper, mi mundo entero se vino abajo. Nadie sabe lo bien que he estado viviendo estos últimos 3 años con Lucía. Mi voz temblaba cuando dije: ¿de verdad tenemos que romper? Lucía se cubrió la cabeza con la manta, claramente sin ganas de lidiar conmigo. En tono plano, respondió: tal vez era porque justo hacía un momento habíamos pasado por una ronda intensa. Su voz seguía ligeramente ronca. De inmediato empecé a rodar por el suelo, golpeándome el pecho y pateando con los pies, llorando como si el cielo se hubiera desplomado. Lucía se quedó sin palabras. Se quitó la manta de un tirón y espetó: ¿ya terminaste? No estoy muerta. Me arrastré hasta el borde de la cama. Mi mano se deslizó hasta su cintura y las yemas de mis dedos rozaron sus curvas. Con total desesperación, dije: esposa, después de que rompamos, ¿seguiremos pudiendo besarnos? Si te pido que vengas a dormir conmigo, ¿seguirás viniendo? Lucía me miró sin parpadear. Su mirada era oscura e indescifrable. Tras un largo rato, puso los ojos en blanco y dijo con un desprecio absoluto: ¿puedes tener un poco de dignidad? Levanté la cabeza en el momento justo y la miré con profundo afecto. Esposa, te amo. A diferencia de lo que había imaginado, Lucía no se conmovió. En cambio, retiró su mano de la mía con frialdad. ¿Cuánto me amas?, preguntó. Un amor del que no puedo salir, respondí. Ella me fulminó con la mirada y pronunció cada palabra con claridad. Entonces, si dejas de lado mi cara y mi cuerpo, ¿qué es exactamente lo que te gusta de mí? Me quedé paralizado al instante. En el momento en que levanté la vista, me encontré con la mirada escrutadora de Lucía. Me observaba con tal intensidad que de repente me sentí culpable, y todas mis frases ensayadas murieron en mi garganta. Lo siento, no puedo mentirle a una mujer. Balbuceé. No puedo dejarlos de lado. Lucía era famosa por su temperamento explosivo. Además, provenía de una familia poderosa. Trataba a todo el mundo con una actitud dominante y altiva, pero era increíblemente hermosa. Al principio, montones de chicos en la universidad la perseguían. Sin embargo, uno tras otro se retiraban derrotados por su lengua afilada y su carácter fogoso. Nadie esperaba que quien terminaría conquistando a Lucía fuera alguien tan ordinario como yo. Durante un tiempo, los rumores volaban por todas partes sobre lo calculador y habilidoso que debía de ser yo. En realidad, no había mucha estrategia. Solo tenía un objetivo muy claro. Desde el primer momento en que vi a Lucía, quise llevármela a la cama. Cuando alguien está haciendo algo un poco perverso, no siente cansancio. Así que, naturalmente, podía tolerarlo todo de ella. Su capricho y su sensibilidad, para mí, eran parte de su encanto. Quería conocer su infancia, sus alegrías y dolores pasados. Escuchaba en secreto las canciones que le gustaban. Memorizaba discretamente cada afición y hábito que mencionaba de pasada. Prestaba atención a su personalidad, a las flores que le gustaban. Veía las películas que amaba. Hacía capturas de pantalla y guardaba todo lo relacionado con ella. La amaba, junto con todas sus vulnerabilidades y defectos, repitiendo los mismos pequeños movimientos de combo día tras día. Lucía finalmente se conmovió por mí. El primer día hablamos de literatura y filosofía. El segundo día hablamos de la vida y los ideales. El tercer día hablamos de valores y planes de futuro. En la última noche, dije: déjame ver tus piernas. Lucía no mostró ningún disgusto. En cambio, con una mirada persistente, me acercó hacia ella y dijo:
Entonces esta noche vienes a mi casa a escucharme hablar de mi familia de origen, ¿de acuerdo? En ese momento, al escuchar mi respuesta, Lucía se quedó en silencio, bajó la cabeza y miró la ropa esparcida por el suelo. Después de un largo rato, volvió a mirarme, con una sonrisa amarga en el rostro. Hemos estado juntos 3 años. ¿No tengo ninguna belleza interior que te atraiga? Sí, dije, al encontrarme con la mirada ardiente de Lucía. Tragué saliva y añadí, tu interior es muy bueno atrayendo a la gente. Capítulo 2. Hay que admitirlo. Willow cambia de actitud más rápido que se quita la ropa. Después de que terminé de hablar, no sé por qué de repente se enfadó. Agarró mis calzoncillos y me los lanzó a la cara. Y luego me echó de la casa. Dijo, lárgate lo más lejos posible y no vuelvas a buscarme en esta vida. La puerta se cerró sin la menor compasión. Lucía siempre ha tenido un temperamento explosivo. Aunque antes también había hecho berrinches y me había echado. Esta vez se sentía diferente. No por ella, sino por mí. Tal vez por la edad, por sentirme ya sin fuerzas. Me invadía un cansancio profundo. Afuera, la lluvia caía a cántaros. Abrí la aplicación para pedir taxi, pero estaba saturada una y otra vez. Apreté los dientes y decidí regresar caminando bajo la lluvia. Apenas di un paso cuando de repente me extendieron un paraguas. Me detuve y, por reflejo, giré la cabeza. ¿Lucía? Pero lo que vi fue el rostro impasible del mayordomo. Con respeto, hizo un gesto invitándome a irme. La señorita dijo que camina demasiado lento, no quiere volver a verlo, así que le pide que se vaya lo más rápido posible. Me quedé sin palabras. Levanté la vista hacia la silueta familiar frente al ventanal. Al notar mi mirada, la figura desapareció en un instante. Cuando mi hermano me vio, se quedó atónito. ¿No ibas a buscar a Lucía? Tenía el pecho oprimido, como si una bola de algodón me tapara la garganta y no me dejara respirar. Solté un largo suspiro y negué con la cabeza. Rompimos. Mi hermano me dio una palmada en el hombro. Quiso decir algo, pero guardó silencio. Al segundo siguiente, saqué la tarjeta Suprema Platino del Club Naranja y dije, ¿qué estamos esperando? Modelos jóvenes del club, vámonos. Mi hermano se quedó sin palabras. Esa misma noche lo arrastré al club con más modelos jóvenes. Dije, si encuentras a alguien nuevo lo bastante rápido, la tristeza de la ruptura ni siquiera existe. ¿Y qué si es Lucía? Las mujeres son así. Si se acaba, se cambia. No llevábamos mucho tiempo sentados cuando nos topamos con un montón de conocidos. En el reservado de al lado había un grupo de jóvenes herederos y chicas ricas, casi todos del mismo círculo que Lucía. Ellos eran quienes menos habían creído que Lucía pudiera estar conmigo 3 años. En ese momento me rodearon y empezaron a burlarse. Vaya, si no es Jorge, el rey de los simp, Wang el simp bebiendo solo aquí. ¿Lucía te dio una patada? Claro. Si no fuera porque te rebajabas y la perseguías como un pagafantas todos los días, ¿crees que Lucía te habría mirado? Las risas burlonas me envolvieron. Más rápido que yo reaccionó mi hermano. Estaba borracho. Estrelló el vaso y se lanzó hacia ellos. Carajo, ¿salieron sin lavarse los dientes? ¿Qué peste le sale de la boca? Todo el rato diciendo seguro que tú quisieras ser el pagafantas de Lucía, pero ella ni te mira. Me encogí de hombros y dije sin expresión, ¿tanto quieres defender a Lucía? Entonces ve y díselo. El que iba al frente se quedó rígido. Una vez, cuando Lucía y yo discutimos, alguien intentó aprovecharse y me insultó delante de ella. Ella lo premió con 10 bofetadas. Dijo, atrévete a insultar otra vez a mi marido. A mi marido solo lo puedo insultar yo. ¿Y tú quién te crees que eres? Aquel tipo tuvo la cara hinchada más de una semana. Desde entonces nadie se atrevió a provocar a Lucía. Después de decir eso, lo ignoré por completo. Tomé las tarjetas de presentación de las modelos que nos ofrecía el encargado y empecé a elegir una por una. Cuando ya había seleccionado 6 modelos jóvenes de estilos distintos, levanté la vista hacia él. Adelante, inténtalo si quieres. La táctica de aparentar seguridad realmente funcionaba. Antes, Lucía y yo habíamos roto muchas veces. Siempre era yo quien la persuadía para reconciliarnos. Ahora ellos tampoco podían estar seguros de si esta vez habíamos terminado de verdad. Capítulo 3. Un grupo de ricos de segunda generación se dispersó rápidamente como aves asustadas. Las 6 modelos jóvenes se acercaron obedientes, llamándonos guapos a mí y a mi hermano. Cada uno abrazaba a 3 bellezas, riendo sin poder cerrar la boca. Una nos daba fruta en la boca, otra nos ofrecía alcohol, otra, vestida con una falda de gasa semitransparente, bailaba sensualmente.
La falda ondeaba con suavidad, su cintura se mecía despacio, y las curvas de su cuerpo se mostraban sin reservas. De repente sentí que haberme aferrado solo a Lucía todo ese tiempo había sido un error, tanto que, cuando mi hermano, indignado, empezó a quejarse de Lucía, yo me sumé de inmediato. ¿Lucía? ¿Quién querría a esa tigresa? Yo solo deseaba su cuerpo, y cuanto más hablaba, más me exaltaba. Me reí y dije, es cierto que la amaba, pero no es que solo la amara a ella. Lucía tiene cara bonita, es buena en la cama y tiene un cuerpazo, pero ya me cansé. De pronto exclamé, joder, David, a la 1 en punto, una belleza increíble. No es inferior a Lucía en absoluto. ¿Qué tal si voy a hablarle? Pero antes de que David pudiera responder, con expresión grave tomó mi teléfono, que no dejaba de sonar, y me lo puso delante. No sé quién había grabado justo cuando yo le tocaba el muslo a una modelo y decía esas palabras, y se lo había enviado todo a Lucía. Ella prácticamente me estaba reventando el teléfono con llamadas. En WeChat no dejaban de aparecer mensajes. Jorge, deja de hacerte el muerto y contesta. Muy bien, así que todo lo que decías de que me amabas era mentira, ¿verdad? Acabamos de romper y ya estás jugando con otras mujeres. Puedes ser arrogante, pero si juegas con mis sentimientos, tu destino será incierto. Tengo 10 minutos para llegar. Más te vale rezar para poder escapar en esos 10 minutos. Yo estaba completamente borracho. Acerqué la cara a la pantalla y tardé un buen rato en enfocar lo que decía. Luego apagué el móvil sin más. Mi hermano abrió los ojos de par en par. Hermano, si lo apagas, ¿no se volverá loca? Que haga lo que quiera, respondí. No, no vamos a huir. Si Lucía te atrapa, te va a matar. Con la cabeza nublada por el alcohol, solté una risita. ¿Matarme cómo? Las recompensas ya las conozco, ¿y el castigo? David se quedó sin palabras. La relación más divertida del mundo es con una ex con la que aún no has roto del todo, y más aún cuando Lucía realmente encaja con mis gustos. Mientras no tenga una nueva relación, después de romper, no estaría mal molestarla de vez en cuando. Bajo la mirada de mi hermano, llena de decepción, vi algo por el rabillo del ojo y me lancé hacia ello como un pájaro que vuelve al bosque. En un instante, el aroma de rosas mezclado con un ligero perfume femenino invadió mi nariz. La persona frente a mí se parecía a Lucía en un 50%, pero llevaba un maquillaje dulce, labios rojos y dientes blancos. Parecía dócil e inocente, completamente diferente de la actitud arrogante y desinhibida de Lucía. Le pregunté, ¿te acuerdas de mí? La belleza parecía confundida y me examinó cuidadosamente. Lo siento, acabo de volver al país y no recuerdo muy bien. ¿Tú eres? Suspiré y dije, ¿no lo recuerdas? Cuando éramos pequeños, tú jugabas en tu casa y yo jugaba en la mía. Desde pequeños, no nos conocemos. Ella escuchó un buen rato y no pudo evitar curvar los labios en una sonrisa. La verdad, si incluso pude conquistar a una tigresa como Lucía, ya era peligrosamente poderoso. Dije, no importa que no nos conociéramos de niños. ¿Qué tal si empezamos a conocernos ahora? Le tendí un shot, y luego me bebí el mío de un solo trago. La belleza se quedó atónita un instante y luego también lo bebió. Me reí. ¿Por qué lo tomaste tan rápido? ¿No temes que sea un tipo malo? Ella se recostó ligeramente contra la mesa alta. Su mirada era ondulante y brumosa, y con voz seductora dijo, no me asusta que un hombre malo sea malo. Me asusta que un hombre malo sea guapo. ¿Qué tan malo puede ser? Respondí, no puedes imaginar lo malo que soy. Repartir dulces de boda en una funeraria, poner películas para adultos dentro de un templo, cantar sobre amor maternal frente a un orfanato, repartir pastillas digestivas en la entrada de un centro de ayuda. ¿Eso es lo suficientemente malo? Cuando se reía, dejaba ver unos pequeños colmillos afilados. Se veía astuta y adorable al mismo tiempo. Después de tocar demasiadas tigresas, cambiar a una pequeña gata salvaje tampoco estaba mal. Capítulo 4. Bajo mi mirada directa, sus orejas se enrojecieron. Resopló suavemente y preguntó, ¿tan malo? ¿Seguro que no te pasas el tiempo engañando a chicas jóvenes? Respondí, ¿engañar? Siempre he creído que poder percibir las emociones sutiles de una chica es solo un talento que me dio el cielo. Ella preguntó, ¿y qué has percibido? La yema de sus dedos se deslizó por mi palma, y yo la atrapé de pronto. He percibido que tienes muchas cosas que quieres decirme, dije, y que mi talento solo se manifiesta cuando te encuentro a ti. La persona frente a mí sonrió levemente. Eres el primero que me parece tan interesante. No solo soy interesante, también soy muy bueno escuchando.
Acariciaba distraídamente sus dedos mientras decía, bien, ya puedes empezar a contarme las heridas de tu familia de origen y tu infancia llena de arrepentimientos. Ella bajó la mirada hacia su copa, pensativa. ¿Mi infancia? Tiré suavemente de su mano, ejerciendo un poco de fuerza. Sin esperarlo, se inclinó hacia adelante, y su barbilla rozó el hueco de mi cuello. El aroma del libre flotó en el aire. Me acerqué a su oído, mi voz entrando apenas perceptible en su oído. Pero después de escucharte, sabes lo que voy a hacer, ¿verdad? Me aparté ligeramente y vi sus mejillas sonrojadas. Justo cuando iba a aprovechar la ventaja y decir algo más descarado, alguien me apartó de un tirón. Oye, ¿quién demonios? Al girarme, vi a Lucía con el rostro sombrío y los ojos enrojecidos. Jorge, maldito bastardo, ¿tus técnicas de ligue las compras al por mayor? Así que las palabras que me dijiste a mí también se las puedes decir a cualquiera. Me sujetaba el brazo sin soltarme, pero otra mujer la detuvo. Señorita, ¿podría mostrar un poco de respeto? Llegar insultando demuestra muy poca educación. Los ojos de Lucía se clavaron en ella al instante, el labio inferior apretado. No, esa es la señal de que va a dar una bofetada. Instintivamente quise proteger a la pequeña gata salvaje, pero ella no retrocedió en absoluto. Sus miradas se cruzaron y, por un segundo, ambas se quedaron congeladas. Al instante siguiente, ¿hermana? Las pupilas de Lucía se contrajeron. ¿Freya? Me quedé completamente paralizado. La chica que había intentado ligar al azar, resultó ser la hermana menor de Lucía. Había escuchado demasiadas veces las heridas de la familia de origen de Lucía. Conocía bastante bien su historia familiar. La razón de su carácter explosivo era sencilla, le faltaba amor. Su familia era estricta, pero sus padres insistieron en irse al extranjero a hacer negocios. El abuelo de Lucía, tradicional y conservador, insistió en que la niña debía quedarse en Kioto. Tras un largo tira y afloja, sus padres la dejaron al cuidado del abuelo. Ellos se llevaron a la hermana menor, Freya, a Estados Unidos, y no regresaron durante más de 10 años. La impresión que Lucía tenía de sus padres se limitaba a recuerdos fragmentados de la infancia y a las videollamadas de Año Nuevo. Aunque su abuelo la trató bien, la ausencia del amor de sus padres le causó una herida profunda. Incluso cuando recién la conocí, estaba bajo medicación por trastorno bipolar severo y acudía a terapia psicológica cada semana. Fue ese mismo año cuando finalmente dejó la medicación y logró salir adelante. En ese momento, Lucía miró fijamente a Freya durante un largo rato. Su voz sonó algo áspera cuando preguntó, ¿cuándo regresaste al país? Ayer por la tarde. Entonces, ¿mamá y papá también han vuelto? Lucía alisó con incomodidad el borde ligeramente arrugado de su vestido. Freya respondió, sí, ya son mayores. Quieren volver al país para jubilarse. El aire volvió a sumirse en el silencio. Lucía me miró un instante y luego se dio la vuelta para irse. Sus ojos estaban enrojecidos, el rabillo ligeramente húmedo. No mostraba ninguna expresión evidente, pero todo su cuerpo estaba envuelto en una tristeza densa e inexplicable. Al ver su espalda, sentí que la respiración me dolía. Sin pensarlo, la seguí. Capítulo 5. Llamé el nombre de Lucía una y otra vez. Ella hizo oídos sordos y siguió caminando hacia adelante. Como antes, intenté hacer bromas y payasadas para calmarla. Esposa, al final no puedo dejarte. Si alguien se parece a ti aunque sea un 30%, pierdo la cabeza. Pero mirándolo bien, mi esposa sigue siendo la más hermosa. Es como si hubieras crecido directamente en mi corazón. Lucía apretó los labios. Sin decir una palabra, no respondía. Dijera yo lo que dijera. Hasta que llegamos a casa, entró y cerró la puerta de golpe. Me quedé quieto frente a la puerta cerrada, sintiéndome agotado. ¿Quién dijo que una persona complicada necesita un amante que no se vaya nunca? Yo, sin dinero. Lo que necesito es un banco que no llame a la policía. Pateé el aire con rabia impotente y me di la vuelta para irme. Pero antes de dar un paso, la puerta se abrió. Lucía me abrazó por detrás. Su cuerpo suave se pegó al mío, y sentí que temblaba ligeramente. ¿También vas a elegir a Freya y dejarme a mí? Susurró. Sentí mi espalda humedecerse. Suspiré. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Apenas me giré. Lucía perdió el control de pronto. Se puso de puntillas. Rodeó mi cuello y mordió mis labios con furia. Esa noche fuimos salvajes, pero nuestras bocas parecían envenenadas. Solo salían palabras que herían. Ella se burló. ¿Ya empezaste? ¿O ya terminaste? ¿No decías que solo deseabas mi cuerpo? ¿Cómo es que tan rápido ya no puedes? Cuando era pequeña,
Mis padres decían que me amaban. Tú también dices que me amas. Pero al final, todos me han mentido. Cada frase suya hacía que yo aumentara la fuerza. Ella apretaba los labios. Obstinada. Yo respondí, Lucía, hablas tanto, ¿por qué no levantas la cintura? ¿Ya no aguantas? Sí, deseo tu cuerpo. ¿Y qué? ¿Acaso debería desear tu mal carácter y tus dramas? Hablas como si me amaras. Lo que te gusta es un pagafantas que te obedezca en todo, no yo. Toda la noche, del sofá a la alfombra, de la cocina a la bañera, nos burlamos, nos insultamos, sacando todo lo que habíamos callado durante años. Al final, me desplomé y me quedé dormido, demasiado cansado para decir una palabra más. No supe si era sudor o lágrimas lo que cayó sobre mi nuca. Antes, por muy fuerte que fuera la pelea, bastaba con dormir para arreglarlo, pero esta vez, cuando el cielo empezó a aclararse, yo estaba en el balcón fumando un cigarrillo tras otro. Las colillas cubrían el suelo, cuando vi a Lucía despertar lentamente, el rostro lleno de lágrimas secas. Me levanté y me fui. Nadie habló, nadie intentó retener al otro. Lo bueno de no tener novia es que puedes ir a jugar en línea con tus amigos cuando quieras. Después de una semana de fiesta y juegos con mi hermano, mi estado de ánimo empezó a estabilizarse. Durante esa semana, Lucía y yo no tuvimos ningún contacto. En cambio, Freya me invitó a salir. Sonreí con picardía y dije, mándame la ubicación. Quiero ver dónde está mi corazón. El lugar que me envió era un bar privado, con música clásica de Orbi sonando de fondo. Freya empujó hacia mí un whisky sour. De verdad es difícil verte. Te he invitado tantos días hasta que por fin aceptaste. Tomé un sorbo. El sabor intenso y picante descendió por mi garganta. Sonreí. El anhelo es como plástico que no se degrada. El encuentro es el antídoto que hace florecer la madera seca. ¿Querías verme porque me extrañabas? Freya soltó una risa muda y acercó su rostro al mío, bajo sus pestañas temblorosas. Sus ojos brillaban de una manera extraordinaria, como un gatito esperando que le acaricien la cabeza. Si te extraño, ¿aparecerías? Ella conocía muy bien su ventaja, con ese rostro puro e inocente, y esos ojos que miran incluso a un perro con ternura. Me dejó momentáneamente sin palabras. Capítulo 6. Le pregunté, ¿cuándo aprendiste tú también a usar técnicas de ligue? Los dedos finos de Freya removían suavemente los cubos de hielo en el vaso. ¿Qué técnicas? Respondió, no es más que sinceridad que fluye en una conversación. Luego alzó la mirada y sostuvo la mía con seriedad. No has respondido a mi pregunta. Solo sé que en esta vida se pueden hacer muchas cosas, dije, pero lo único que no se puede hacer es herir el corazón de una chica. Por primera vez en mi vida, me encontraba con un rival a la altura. Una guerra silenciosa ya había comenzado. Tras un largo momento, Freya sonrió levemente. ¿Y eso no es también una técnica? Me encogí de hombros. ¿Técnica? Eso es solo mi torpe sinceridad. No entiendo nada. Solo quiero poseer tus emociones. En tono juguetón, colocó su mano sobre mi pecho. Entonces déjame sentir tu sinceridad. Intentó retirar la mano, pero la detuve. ¿Y bien? ¿La sientes? ¿Quieres intercambiar sinceridad por sinceridad? Siempre he creído en una cosa. A las mujeres buenas no hay que defraudarlas. Y a las malas tampoco hay que dejarlas escapar. No tomar la iniciativa. No rechazar. No prometer. No responsabilizarse. Si llega una, amar a una. Si se va una, olvidarla. Nunca falta la siguiente. Freya apartó mi mano y sonrió con ligereza. Entiendo por qué Lucía estuvo contigo tantos años. Al oír el nombre de Lucía, mi corazón se saltó un latido. Mi hermana es fría, tiene mal carácter, mantiene a todos a distancia y no sabe valorar lo que tiene. Añadió, sé que ustedes todavía están enredados, pero no me importa, no sé por qué, pero al pensar en Lucía, una inquietud inexplicable me invadió. Freya parpadeó y se acercó más. Me elegirás a mí, ¿verdad? Después de todo, desde pequeñas, en cada elección relacionada con mi hermana, yo siempre he sido la respuesta correcta. Fruncí el ceño instintivamente, justo cuando iba a hablar. Freya se inclinó de pronto contra mi pecho. Sus manos se apoyaron en mis hombros y me miró con ojos seductores. El aroma de rosas me envolvía. Freya sonrió suavemente. 3 años, ¿ya te cansaste? No. Soy más joven que ella. Tengo más energía. ¿Quieres probar? La aparté de mi abrazo, pero más rápida que yo fue la bofetada de Lucía. ¡Paf! No sé por qué apareció allí. Tampoco sé cuánto había escuchado. Lucía tenía los ojos enrojecidos. Es tu cuñado. Acabas de volver al país y ya estás seduciendo a mi marido. ¿Quieres ser la amante? Freya puso los ojos en blanco y,
Sin dudar, le devolvió la bofetada a su hermana. ¿Y qué si es mi cuñado? Si él no me quisiera, ¿cómo podría ser la amante? Si no quieres que sea la amante, entonces rompe con él de una vez. Yo me quedé a un lado, viendo cómo las dos se enfrentaban sin ceder, hasta que llamamos a la seguridad del bar para separarlas. Freya y Lucía agarraron cada una uno de mis brazos. Lucía, con el rostro frío, dijo, ¿me eliges a mí o la eliges a ella? Freya, frotándose la mejilla, hizo un puchero. Jorge, no olvides cómo te trató estos 3 años. Puedes no elegirme, pero no quiero verte saltar otra vez a un pozo de fuego. Capítulo 7. El enfrentamiento se prolongó un buen rato. Cerré los ojos. En mi mente pasaban una y otra vez estos 3 años. Un caos imposible de ordenar. Lucía es una persona contradictoria y compleja. Es sensible. Le falta amor. Siempre vive insegura. Le gusta empujar a la gente lejos una y otra vez, para comprobar si de verdad la aman. En aquel entonces yo trabajaba varios empleos al día para pagar mis gastos y la matrícula. Perseguir a Lucía era la única diversión en una vida aburrida y monótona. Una vez se enfadó porque llegué tarde después del trabajo. Furiosa, me transfirió 100.000 yuanes. Si vas a conquistar a alguien, ¿puedes hacerlo en serio? Al menos invierte más tiempo, me dijo de mal humor. Desde entonces, Lucía activó el modo pagar para que la conquisten. Después de empezar la relación, se volvió aún más dramática, enfadándose por todo tipo de razones. Era como una bebé de alta demanda, emocional e impredecible. Ante la mínima insatisfacción, rompía conmigo, y yo siempre era el primero en calmarla y suplicar reconciliación. En 3 años, la acompañé a superar sus barreras psicológicas y a dejar la medicación. Y ella también me ayudó a mí, a pasar de ser un pobre diablo que sobrevivía con arroz gratis del comedor, a convertirme en un investigador con cierto reconocimiento en el sector. También hubo momentos en que me enamoré de Lucía sin poder controlarlo, pero una relación no se sostiene solo con sentimientos. El amor es el comienzo. Las diferencias de carácter y la forma de convivir determinan si se puede seguir adelante. Quizá Lucía sentía algo por mí, pero ese algo no era suficiente para unir a 2 personas de mundos distintos. Giré el rostro para que no viera mi expresión derrotada. El barco ya había zarpado. Quería decir algo, pero ninguna palabra salía. Solo pude marcharme en silencio. Lucía observó cómo mi figura desaparecía poco a poco por la puerta. Tras un largo rato, soltó una risa amarga. En los días siguientes, mi vida volvió a la calma. Después de regañar duramente a Freya, la bloqueé. No respondía a ninguno de sus intentos de contacto. No entendía por qué había hecho todo aquello. No creía que realmente le gustara. Tenía sus propios objetivos. Pero, fuera cual fuera el motivo, no debía herir a Lucía Liu. Hasta que el día en que el señor Liu vino a buscarme, empecé a intuir algo. Como en una vieja novela melodramática, el señor Liu simplemente se sentó a beber té, pero su presencia como hombre poderoso imponía respeto. Me examinó durante un largo rato con mirada aguda. Luego dijo sin expresión, «Realmente no entiendo qué habilidades tienes para llevarte a mis 2 hijas». Me encogí de hombros. Yo tampoco lo entiendo. Supe que Freya había intentado volver a buscarme, pero sus padres la habían retenido por la fuerza. Incluso llegó a amenazar con dejar de comer y se negó a salir de su habitación. El silencio volvió a llenar el aire. Después de un rato, el señor Liu me entregó un cheque. Dile a Freya que amas a Lucía y que estarás con ella, para que Freya pierda toda esperanza. Miré el cheque de 10 millones y no lo acepté. Sentía que la cosa no era tan simple. ¿Y después?, pregunté. El señor Liu respondió con tono indiferente. Después finges estar con Lucía unos días. Encuentras una oportunidad para marcharte y no regreses jamás. Ya he arreglado un matrimonio concertado para ella. ¿Quiere que engañe a Lucía?, pregunté. Miré su rostro sereno y sentí una punzada en el pecho. ¿Por qué siempre elige hacerle daño a Lucía? ¿No es también su hija? No respondió. Ni siquiera cambió su expresión. Solo dejó el cheque sobre la mesa. Pero al instante siguiente, Jorge, atrévete a aceptar y verás. ¿Acaso no valgo ni 10 millones? Cuando Lucía irrumpió en la habitación, justo me vio romper el cheque en pedazos. Capítulo 8. Habían pasado muchos días desde la última vez que la vi. Sombras oscuras marcaban sus ojeras, y su rostro se veía demacrado y pálido. Cuando el presidente Liu vio a Lucía, su expresión se ensombreció. Dijo, irrumpiendo así, ¿tu abuelo no te enseñó nada de modales? Ante el reproche de su padre, Lucía Liu soltó una risa repentina. Sí,
dijo con ligereza. Antes decían que tenía una madre que me dio a luz, pero ningún padre que me criara, así que es normal que me falten modales. No, al fin y al cabo, tú nunca me enseñaste. Sus palabras lo dejaron sin habla. Los dedos se le pusieron blancos alrededor de la taza de té antes de dejarla caer con fuerza sobre la mesa. Espetó. Te dimos la vida, te dimos la identidad de heredera de la familia Liu, te dimos una vida de lujo. Lo que tienes es algo con lo que otros solo pueden soñar. No te debo nada. Sí, no me debes nada. Tras un largo enfrentamiento en silencio, el presidente Liu suavizó el tono. Lucía, eres hija de la familia Liu. Él no es digno de ti. Tu madre ya ha encontrado un candidato adecuado, el hijo del tío Lin. Ve a conocerlo. Una mano suave se deslizó en la mía. Nuestros dedos se entrelazaron. Lucía miró a su padre con calma, sin humildad ni desafío. El presidente Liu frunció el ceño. Lucía, eres mi hija, como heredera de la familia Liu. Una alianza matrimonial es tu responsabilidad. Lucía me tomó de la mano y me llevó consigo, ignorando la furia de su padre. Si ese es el caso, dijo, entonces ya no soy tu hija ni ninguna heredera Liu. Que Freya sea tu única hija, que ella cargue con esa supuesta responsabilidad. Aquel día, Lucía caminaba deprisa, pero podía sentir el leve temblor de sus dedos y el quiebre en su voz. La primera lección que te enseña la adultez es esta: a veces, los padres simplemente no aman a sus hijos. Quizá en algún momento sintieron culpa hacia Lucía, pero cuando la culpa se acumula hasta volverse irreparable, es más fácil abandonarla por completo. Caminamos sin rumbo durante mucho tiempo. Al rato, se detuvo y me preguntó, ya no pertenezco a la familia Liu. Probablemente congelarán mis tarjetas y recuperarán la casa. No tendré a dónde ir. ¿Seguirás estando conmigo? Había incertidumbre en su voz. Solté una risa suave y tomé su mano, colocando mi tarjeta bancaria en su palma. Por mucho que lo intentara, quizá nunca alcanzaría la altura de la familia Liu, pero con los años, a espaldas de Lucía, había iniciado en secreto mi propio negocio y había logrado cierto éxito. Ya no era el don nadie sin dinero que solía ser. La mirada de Lucía titiló. Dejó que sostuviera su rostro entre mis manos. Mi mano derecha descendió por su cuello, moviéndose con picardía. Mi brazo izquierdo la atrajo hacia mi abrazo. Alcé una ceja. ¿Qué tal si te doy la oportunidad de que te mantengan? ¿Te interesa? Lucía tragó saliva inconscientemente. Con esta cara que tengo, entrar en ese tipo de trabajo sería caro, dijo. Pero puedo hacerte un descuento. Luego añadió, ¿puedo empezar esta noche? Prometo desempeñarme bien. Había que admitir que Lucía con uniforme de sirvienta tenía un fuerte sentido de servicio. O quizá había cambiado respecto a antes. Cuando le pregunté al respecto, recogió su largo cabello hacia un lado, se arrodilló y me miró desde abajo. Estos días, dijo en voz baja, he estado pensando, comparado con perderte, prefiero cambiar. Capítulo 9. Excepto por seguir siendo pegajosa y con un fuerte deseo de posesión. Lucía realmente había cambiado mucho. Decía lo que pensaba sin rodeos. Ya no hacía que uno tuviera que adivinar. Tampoco se dejaba llevar por las emociones. En su lugar, se comunicaba de forma efectiva y resolvía los problemas. Tanto que, una mañana, con cara de completo desconcierto, Lucía me pateó fuera de la cama. Luego, todavía aturdido, conduje hasta la oficina de asuntos civiles. Aún más aturdido, terminé con un certificado de matrimonio en la mano sin siquiera haber reaccionado. Cuando mi hermano David escuchó la historia, se quedó en profundo silencio. Yo, en cambio, no paraba de bostezar a su lado. La primera noche como aniversario de bodas, nos habíamos excedido bastante. Él dijo, a ver, hermano, ¿no eras tú el que defendía el no casarse? Y así, sin más, ¿te casaste? ¿Y encima ella no pidió nada? Respondí, eso parece. De pronto me quedé en silencio. Recordé cuando era niño, mis padres se engañaron mutuamente y luego destrozaron toda la casa. Yo me escondía en el armario, temblando de miedo. En ese momento pensé que el matrimonio era algo terrible y que, cuando creciera, jamás me casaría. Después del divorcio, ambos se volvieron a casar rápidamente y tuvieron nuevos hijos. Y yo me convertí en un huérfano que nadie quería. Sobrevivía gracias a la asistencia social. Nunca imaginé que terminaría casándome tan joven. Mi hermano me dio unas palmadas en el hombro y dijo, solo puedo decir que tú y tu esposa son amor verdadero. Tú la amas. Por eso venciste tu miedo al matrimonio. Ella te ama. Por eso corrió hacia ti sin dudar. Luego suspiró. Habíamos prometido que los dos vagaríamos toda la vida. Ay. Antes no. Entendía por qué los reyes se llamaban a sí mismos el solitario, ahora lo entiendo.
Empecé a pensar en cuando exactamente mis sentimientos por Lucía habían pasado de simple atracción física a amor verdadero. Quizá fue cuando, después de haber pasado hambre en mi infancia y terminar con problemas de estómago, ella, con el rostro serio, me preparaba comida. Quizá fue que, sin importar los fracasos que sufriera o cómo los demás me negaran o menospreciaran, ella siempre elegía creer en mí y apoyarme. O quizá fue incluso antes, ahora que lo pienso. El carácter caprichoso que Lucía tenía antes no era para tanto. No estaba equivocada. Simplemente no tenía seguridad emocional. Nunca había sido elegida con firmeza por nadie. Solo quería un poco de amor. Al darme cuenta de eso, me levanté de inmediato y corrí a buscarla. Mi hermano gritó: «Así que los reyes están destinados a la soledad». No. Espera. ¿A dónde vas? Aún no hemos pagado. Maldita sí, otra vez te vas sin pagar. Abracé a Lucía de golpe y le di una lluvia de besos en la mejilla, repitiendo una y otra vez que la amaba. Lucía me apartó con disgusto y declaró con rectitud: «Aunque lo repitas 10.000 veces, no voy a aceptar hacerlo al aire libre». Me quedé sin palabras, intentando contener la risa. Dije: «Solo quería que supieras que te amo mucho y que nunca me separaré de ti en esta vida». Ella preguntó: «¿De verdad?» «De verdad». Ella dijo: «Entonces quememos el certificado de matrimonio y quedémonos atados el uno al otro para toda la vida». Sí. Me quedé sin palabras. Aquel día, Lucía miró el certificado de matrimonio ardiendo y, por fin, quedó satisfecha. Coincidía con el 90º cumpleaños del viejo señor Liu. Lucía me llevó con ella. En el banquete, muchas personas no dejaban de mirarme, especulando sobre mi relación con Lucía, frente a los rostros sombríos del padre y la madre de la familia Liu. Lucía se aferró a mi brazo y apoyó la cabeza en mi hombro. «Somos un matrimonio legal». El padre Liu quiso echarme, pero el viejo señor Liu lo detuvo. El anciano me observó durante largo rato. Dijo: «Joven, te recuerdo». Aunque ya era mayor y se apoyaba en un bastón, seguía lúcido, con la mente clara y la mirada aguda. Continuó: «Hace 2 años, cuando Lucía tuvo aquel accidente de coche y quedó hospitalizada, casi en estado vegetal, fuiste tú quien no la abandonó y la cuidó durante meses. No es algo fácil». Me quedé ligeramente atónito. El anciano me dio unas palmadas en el hombro y le dijo a Lucía: «En aquel entonces ya lo dije, este muchacho es alguien a quien se le puede confiar toda una vida. En estos tiempos, la sinceridad no abunda». Esa noche, el anciano me reconoció públicamente ante la élite poderosa de la capital. El padre Liu frunció el ceño, a punto de hablar, cuando detrás de él estalló un grito de sorpresa: «Freya, Freya, ¿qué te pasa?». La madre Liu perdió su compostura habitual y corrió hacia Freya, que se había desmayado en el suelo. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido. Estaba mucho más delgada que antes. Se decía que había estado en huelga de hambre durante varios días y que ese día sus padres la habían obligado a asistir al banquete de cumpleaños. Por un momento, los antiguos enredos entre Freya, Lucía y yo volvieron a convertirse en susurros entre los invitados. El padre Liu frunció el ceño al mirar a Freya y se marchó de un gesto brusco. Solo quedó la madre Liu, que llamó al equipo médico y se llevó a Freya para que la atendieran. Capítulo 10. La vida volvió a la calma. No sé cómo mis padres se enteraron de que me había casado, pero recorrieron miles de kilómetros para venir a buscarme. Me bloquearon la salida frente a mi empresa. Cuando me vieron salir, dudaron largo rato. Miraron varias veces la foto que llevaban y finalmente se acercaron. «¿Jorge?». La voz era baja, vacilante. No respondí y me di la vuelta para irme, pero alguien me agarró del brazo y no me soltó. «Eres Jorge. Yo te di a luz. No puedo equivocarme». «¿Te olvidaste de tu mamá?». «Soy tu mamá». Me zafé de su mano. Dije: «Se ha equivocado de persona. Soy huérfano. No tengo madre». Al segundo siguiente, otro hombre, vestido de forma sucia y desaliñada, me empujó con fuerza y levantó el puño para golpearme. Con los ojos llenos de resentimiento, gritó: «Ni siquiera reconoces a tus propios padres. Te voy a dar una paliza por hijo desagradecido». La mujer a su lado le lanzó una mirada de fastidio y lo detuvo del brazo. «Después de tantos años sigues siendo igual de impulsivo. Si lo enfadas, ¿crees que nos dará dinero?». El hombre resopló con frialdad y dejó de moverse. La multitud alrededor empezó a crecer. La mujer me agarró y rompió en llanto exagerado, casi teatral. «Por fin mamá te encontró. No sabes lo grave que está tu hermano, Jorge, como hermano mayor. Ayúdalo». «Sí, mamá ya no puede pagar los gastos médicos». La gente alrededor empezó a señalar y murmurar. Miré al hombre con frialdad. «¿Y tú?
¿A qué has venido? Él respondió, ¿a qué voy a venir? Estoy desempleado. No tengo trabajo. Eres mi hijo. Tienes que mantenerme. No es mucho. Con 10,000 al mes me basta. Lo decía como si fuera lo más natural del mundo, sin la más mínima vergüenza. Respondí, no tengo dinero. Me di la vuelta para irme, pero me bloquearon el paso. La mujer, que segundos antes lloraba, de pronto elevó la voz. Escupía saliva mientras gritaba con tono agudo. ¿Cómo que no tienes dinero? He oído que ahora te va de maravilla. Tienes empresa y hasta te casaste con la hija de la familia Liu. No me importa. Si no te hubiéramos dado a luz, no estarías donde estás hoy. Y encima te criamos hasta los 10 años. Eso también costó dinero. Tienes que darnos dinero. Se tiró al suelo haciendo una escena, gritando y negándose a soltarme. Me jalaba la ropa, me tiraba del cabello. Intentaba meter la mano en mis bolsillos para robarme el teléfono. El hombre, en cambio, guardaba silencio. Solo permanecía a su lado, respaldándola con su presencia. Desde que tengo memoria, era la primera vez que los veía unidos en el mismo bando. No les devolví los golpes. Opté por llamar a la policía. En la comisaría seguían gritando, diciendo que me demandarían por no mantener a mis padres. Yo solo dejé una frase al azar y me fui. Cuando regresé a casa, Lucía se quedó paralizada al ver mi ropa rasgada. Revisó con cuidado la herida en mi brazo, conteniendo la ira. ¿Quién fue? La tensión que había acumulado todo el día se desbordó en ese instante. La demanda llegó rápido. Por desgracia, según la ley, efectivamente debía mantenerlos, debía pagar al menos 800 al mes. Por suerte, podía sustituirse por bienes de valor equivalente, así que cada mes le compraba a mi madre preservativos ultrafinos 001 por valor de 800. Y a mi padre compresas por el mismo valor. Cuando mi amigo se enteró, se reía tanto que no podía mantenerse derecho, levantando el pulgar una y otra vez. Lucía no se rió, solo me abrazó, con los ojos ligeramente enrojecidos. No muchos días después, llegó la noticia de que Freya se marchaba. Se decía que el día en que se desmayó había asustado mucho a su madre. Los padres de la familia Liu discutieron durante largo tiempo. Finalmente decidieron enviarla al extranjero para continuar sus estudios, aunque aquello, en realidad, no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, antes de irse, la única llamada que hizo fue para mí. Dijo, me voy. Sonreí y respondí, felicidades. Al final, lograste tu objetivo. Antes no entendía por qué Freya había actuado de esa manera, hasta que conocí a la dominante señora Liu y al distante y frío padre Liu. Entonces comprendí que, aunque Freya había crecido bajo el aparente cuidado de sus padres, tampoco lo había tenido fácil estos años. El afecto familiar que Lucía anhelaba con desesperación era, para Freya, una jaula asfixiante, así que aprovechó esa oportunidad para que su madre la enviara lejos de manera natural y lógica. Con la excusa de recuperarse emocionalmente, consiguió escapar del control de sus padres. Ella dijo, ayúdame a pedirle perdón a mi hermana. Respondí, de acuerdo. Tras un largo silencio, volvió a preguntar, ¿me odiarás? Contesté con franqueza, no exactamente. Sé que estabas actuando. Al otro lado de la línea se hizo un silencio repentino, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Entonces la voz clara de Freya volvió a sonar de repente. Estaba actuando, pero si te dijera que también había una parte de sinceridad, aunque fuera mínima, ¿me creerías? Respondí, no es importante. El aire volvió a quedar suspendido. Al cabo de un rato, se escuchó el anuncio del aeropuerto. La voz de Freya sonaba algo ronca. Adiós, Jorge. Aún no había respondido cuando Lucía me rodeó el cuello con el brazo, colgó el teléfono y lo lanzó a un lado. Las emociones se liberaron en el movimiento. Tras una noche de desenfreno, me apoyé en el cabecero de la cama fumando. Lucía, acurrucada bajo las sábanas, pareció recordar algo de pronto y dijo, en unos días cumples 25 años. Levanté una ceja. ¿Qué? ¿Vas a regalarme algo? ¿Puedo pedir? Porque yo creo que al aire libre. Ella negó con la cabeza. No, solo pensé de repente en esa frase que dice que cuando un hombre pasa de los 25, solo le queda conversar. Me quedé mudo, con expresión preocupada. Preguntó, cariño, ¿crees que algún día te pasará eso? No respondí. Me levanté en silencio y fui a la cocina a buscar algo. ¿Cariño? Preguntó Lucía, confundida, sin expresión alguna. Me metí en la boca un gran puñado de bayas de goji. Luego regresé. Le agarré el tobillo y la atraje de un tirón hacia mí. Dije, imposible. Nosotros solo tenemos dos finales en esta vida. O muero sobre ti, o tú mueres en mi cama. En esta vida, los dos estamos atados para siempre.